La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado entre 1914 y 1918 que produjo más de 10 millones de bajas. Este suceso comenzó el 28 de julio de 1914 como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austro-Húngaro y Serbia por el asesinato del emperador de Austria, Francisco Fernando, y su esposa Sofía Chotek, enfrentamiento al que después se unieron 32 países. Otro factor que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el intenso espíritu nacionalista que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La rivalidad económica y política entre las distintas naciones fue otro factor que ayudó a que se desencadenara la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias del Entente, que son Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, que son Alemania y Austria-Hungría, a las que más tarde se incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. Finalmente, el día 28 de junio de 1919 culminó oficialmente la Primera Guerra Mundial, cuando se firmó el Tratado de Versalles, pero esta dejó consecuencias muy graves. Como principal consecuencia de la Primera Guerra Mundial, tenemos el fallecimiento de miles o incluso millones de personas, tanto como militares como civiles. Sin embargo, la pérdida de vidas humanas va más allá de eso, ya que la gran cantidad de hombres muertos y heridos durante la guerra propició una relativa superpoblación femenina, un descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. Como consecuencia también tenemos que las antiguas colonias de Alemania y el Imperio Turco pasaron a estar controladas tras el final de la guerra por las naciones vencedoras, Reino Unido y Francia principalmente. Al igual que Francia recupera Alsacia y Lorena y se anexiona la parte alemana del Rin, que es el centro industrial del Imperio alemán. El Imperio otomano también sufrió un importante desmembramiento en favor de las naciones aliadas. Ya en 1916, antes de acabar la guerra, Francia, Inglaterra y Rusia firmaron un acuerdo por el cual se dividieron el Imperio otomano en áreas de influencia. La economía de los países europeos estaba en decadencia debido a las enormes deudas que habían contraído con los países neutrales que se habían convertido en proveedores de suministros. Una vez concluida la guerra, los 4 grandes imperios europeos de la época dejaron de existir. Segunda Guerra Mundial. Según historiadores, el inicio de la Segunda Guerra Mundial tiene estrecha relación con los resultados de la Primera, ya que grandes potencias, como Alemania, quedaron notablemente afectadas y necesitaban reivindicar su economía y recuperar las posiciones de las tierras perdidas. Lo cierto es que, como consecuencia de este evento, en el que participaron alrededor de 50 naciones, perdieron la vida más de 38 millones de personas civiles y por tantas ajenas a la causa de la sangrienta lucha. De tal forma, tras los acuerdos de paz firmados en 1918, Alemania y sus aliados se habían visto seriamente afectados, a tal punto que, por ejemplo, Alemania no contaba ya con la sexta parte de su geografía, estaba en proceso de reconstrucción de las ciudades, además de encontrarse visiblemente dañadas desde el punto de vista social para la alta tasa de desempleo y la inflación. La entonces Alemania nazi y el Imperio japonés desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer, mediante la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia, respectivamente. Estos dos países eran los miembros más importantes de la Alianza del Eje, que está basada en el anticomunismo y la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó por Europa en 1939, cuando las tropas alemanas invadieron Polonia. En el año 1941 se unió a Estados Unidos al conflicto armado, debido al ataque del Imperio japonés hacia Hawái, pero esta vez con grandes fuerzas y en posición ventajosa, puesto que sus tropas estaban frescas, tras 2 años de haberse iniciado la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde, y esto debido a gran medida por el posicionamiento de las tropas de la Unión Soviética alrededor de Berlín.
Por su parte, la retirada de Japón ocurrió tras las caídas de la bomba atómica de Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, y el 2 de septiembre de 1945 se considera como la fecha en que se concluyó la Segunda Guerra Mundial. Después de estos atroces sucesos, surge la ONU, con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones positivas y amistosas entre los países, auspiciar una cooperación internacional e impulsar los esfuerzos de las diferentes naciones para cumplir con dichos propósitos.